Damos inicio al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy queremos hablar sobre el informe que presentó la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Para ello contamos con dos invitados. En primer lugar, la ingeniera María del Carmen Aceña, quien es investigadora asociada del CIEN, exministra de Educación y fue varias veces presidenta de la Junta Electoral del Departamento de Guatemala, conocedora, experta del tema, y Luis Miguel Reyes, director del área social de Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos muchas gracias por acompañarnos. María del Carmen, quisiera iniciar con usted. ¿Cuáles son los dos puntos más importantes que considera de este informe? Pues realmente es muy interesante el informe, creo que hay que tomarlo como tal, como informe. Pues estoy de acuerdo con algunos puntos, estoy en desacuerdo con otros, pero lo que sí me sirvió fue para darme cuenta que realmente el partido de gobierno sí utilizó recursos para hacer campañas anticipadas, lo que realmente sesgó, digamos, la votación que nosotros podemos ver de los alcaldes y de los diputados, porque tradicionalmente el que queda de primero en la presidencia tiene como la mayoría de las bancadas. Sin embargo, en esta oportunidad lo que vemos es que los que ganan en las bancadas y en los alcaldes es Vamos, y luego le sigue la UNE y un tercero Semilla, cuando la UNE tiene el primer lugar en la presidencia, pero el segundo lugar en el Parlamento. Entonces, ellos hacen una serie de análisis, ¿verdad?, de cómo se usaron vehículos, y también nosotros estuvimos pendientes de ver cómo se distribuyó el presupuesto, cómo se le dio recursos a los alcaldes, y considero que esto sí debiera de ser penalizado, porque uno no puede entrar a una elección en desventaja con el candidato del partido político que está en el gobierno. Y sobre todo con todas las restricciones que hay sobre el tema de proselitismo electoral, el hecho de que el gobierno tenga acceso a recursos casi ilimitados para eso, mientras el resto de partidos políticos pues tiene esa limitante, con más razón obviamente se tiene esa desventaja. Luis Miguel, ¿cuál es tu opinión? ¿Coincides con ese análisis? ¿Qué otros puntos podemos resaltar? Sí, yo creo que el informe resume muy bien lo que muchos pensamos sobre lo que pasó en las elecciones, y me refiero particularmente a dos mensajes especiales. Primero es que dice que las elecciones generales, digamos el proceso electoral, el día de la votación, tanto la primera como la segunda vuelta, se celebraron en un entorno por lo general tranquilo, dice el informe, con tensiones políticas, ¿verdad? Que ese es el otro mensaje que da. O sea, dice, alrededor del momento de la votación, alrededor de la gente, digamos, emitiendo su voto, había muchísimas tensiones, pero la gente fue a votar tranquilamente, los ciudadanos defendieron el voto, los ciudadanos de las juntas electorales recibieron y contaron bien los votos, y eso se hizo, digamos, como se ha hecho siempre, y el resultado fue muy satisfactorio. Me refiero al resultado de la gente, digamos, haciendo esto y cómo lo hicieron, ¿verdad? Incluso con la repetición que hubo de las audiencias de revisión de escrutinios, ¿verdad? Se vio ese sentir ciudadano de las personas defendiendo el voto. Ahora, lo que también hace muy bien el informe es resumir toda la bulla y las tensiones políticas que habían alrededor del proceso electoral, refiriéndose tanto al tema de bloqueo de candidaturas, por ejemplo, en la primera fase del proceso, como a la excesiva judicialización que hubo después de la primera y la segunda vuelta de este proceso, que es lo que estamos viviendo en este momento. María Carmen, ¿por qué a pesar de que no solamente teníamos una misión de observación, de hecho teníamos varias, y fueron cientos y no miles de personas que participaron en esas misiones de observación internacionales? Fue un proceso altamente fiscalizado. Pero a pesar de eso, hay algunos partidos políticos que incluso al día de hoy no han reconocido los resultados, y podemos poner el ejemplo de la señora Sandra Torres, que ya son casi 3 meses que se tuvo la segunda vuelta electoral y a estas alturas pues no ha reconocido su derrota en las urnas. ¿Por qué cree que en esta ocasión los partidos políticos no han tenido esa madurez para reconocer los resultados electorales, básicamente el voto popular? Sí, Paul, yo creo que obedece a 3 cosas. Uno es las encuestas que se hicieron previo al evento. Nadie se imaginó que las personas iban a tomar sus decisiones 2 semanas antes. También en un momento dado no se tomó en cuenta la importancia de las redes sociales
Yo creo que el Movimiento Semilla hizo un excelente trabajo en las redes sociales, le llegó a diferentes grupos etarios y al final, pues, cuando la gente estaba indecisa, posiblemente el voto indeciso se fue para el partido Movimiento Semilla. Entonces las encuestas no coincidieron con los resultados, entonces eso puso duda. De hecho, pues ustedes como fundación hacen un estudio luego de la primera vuelta donde pues clarifica este tema porque todos teníamos pues dudas de que las encuestas no casaran. El segundo punto es que hay un montón de partidos satélites que se crearon pues para apoyar a los partidos fuertes, ¿verdad? Y estos partidos satélites, pues prácticamente muchos van a desaparecer. Estamos hablando de que 12 van a desaparecer. Entonces se pierde también fuerza en el Congreso, se pierde fuerza en las alcaldías y obviamente pues estos partidos se ponen de acuerdo y es que ponen pues este recurso en la Corte de Constitucionalidad, de lo cual yo no estoy de acuerdo que la Corte haya mandado a volver a repetir el cotejo de las actas, porque eso pues es en manos electorales, pero como bien dijeron ustedes, sirvió, porque dio la evidencia de que el sistema está blindado, está a prueba de políticos partidarios o políticos politiqueros, es un sistema totalmente en manos de los ciudadanos y los resultados de los guatemaltecos se respetan. Y algo también importante fue que pues el TREP tenía muchas críticas y al final el TREP pues funcionó bastante bien y los resultados se conocieron desde el principio, ¿verdad? No hubo duda desde el principio que ya teníamos 2 ganadores y se empezó a pensar que tal vez se había hecho fraude en el algoritmo del TREP, que tal vez se había pues modificado algo dentro del conteo de los votos, pero una vez se cotejaron las actas, pues casi que en manera rudimentaria en Excel, como me comentaron las 2 juntas electorales del Departamento de Guatemala, pues ya no había otra duda de que el TREP sí había contado los votos como era y que no tenía ningún algoritmo y no tenía ninguna modificación más que contar los datos. Claro que hubo anomalías, porque siempre hay anomalías, pero son bien pequeñas. Acuérdense que son 125,000 personas, están cansados. Yo sí considero que es demasiada la cantidad de candidatos, de lo cual tenemos que revisar en la ley electoral. La gente está cansada, pero lo que sí me preocupa es que de repente se empiece a ver un acta electoral con la visión penal, y eso es lo que todavía está pendiente, que no queremos que suceda, ¿verdad? Que no se vea un acta de estas electorales que a lo mejor el fiscal de algún partido ya estaba cansado y se fue, no la firmó pues, pero lo que sí podemos decir es que realmente funcionaron esto, y esto ya le dio más credibilidad. Ahora, una persona como Sandra Torres, que es la 3ª vez, yo creo que le cuesta mucho, y creo que sí hay un grupo que quería mantener el poder y de repente pues como se conoce, outlier de Fernando Arévalo pues le rompió todo su proyecto, ¿verdad? Porque aquí es realmente una lucha de poder, de una cleptocracia que lleva varios años y de repente pues esto mágicamente se acabó. Entonces en lo que se acomoda las fuerzas, considero yo, ¿verdad? Todavía está pendiente qué va a hacer el Ministerio Público. Recordemos que tenemos 3 casos en el Ministerio Público: el caso de Semilla, el caso del TREP y un último caso que desconocemos de qué se trata. Esperemos que desistan de ese caso porque no hubo fraude en el sistema electoral. Tal vez no se respetaron algunas candidaturas al principio, pero sinceramente, pues todo lo que es la tercera parte del proceso electoral, que son las elecciones, yo considero que se llevaron con mucha normalidad, a pesar de que habían fondos públicos apoyando a algunos partidos políticos específicos. Luis Miguel, la judicialización que hemos visto luego de la primera vuelta electoral es la continuación de ese intento por manipular el resultado antes de esa primera vuelta al vetar
a algunos candidatos. O mejor dicho, hubo un intento por manipular, el resultado electoral. Sí, para mí está en proceso un intento por manipular el resultado de las elecciones que yo lo dividiría en tres momentos. Ya María del Carmen adelantaba algo de eso, ¿verdad? Pero primero, fue una manipulación antes de la votación que se hizo bloqueando candidaturas, ¿verdad? Estamos hablando de 3 candidaturas que, digamos, tenían alguna posibilidad de a lo mejor llegar a una segunda vuelta, siendo la más importante la de Carlos Pineda, ¿verdad? Quien sí ya se perfilaba como uno de los potenciales candidatos que iba a ir al balotaje. Esa es la primera. La segunda fue después de la primera vuelta, ¿verdad? Cuando se cuestionó el resultado de la elección y se obligó a una revisión de escrutinios que, como bien decimos, al final el resultado fue positivo porque esclareció cualquier duda. Pero luego también hay una tercera fase que es esta, ¿verdad? Que es una fase de judicialización después del proceso electoral donde se quieren poner en duda el resultado tanto de la primera vuelta como de la segunda vuelta, con un caso que no tenemos muy claro todavía, como bien decía María del Carmen, porque es algo que solo oímos rumores, oímos en cuentas falsas en redes sociales, pero que sabemos que algo se está cocinando dentro del edificio de Gerona del Ministerio Público y que tiene esa finalidad. No sabemos qué es exactamente, no sabemos hacia dónde lo van a llevar, pero pareciera que ese intento o las personas que lo están intentando no lo tienen todo con ellos, ¿verdad? Y que hay todavía espacios de institucionalidad dentro del país que tienen alguna posibilidad de frenarlo. Me refiero a las Cortes, particularmente a la Corte de Constitucionalidad, que en los últimos días ha dado algunas buenas señales en ese camino y que, digamos, por lo que se ha escuchado de parte de algunos magistrados que dan declaraciones en medios y demás, pareciera que van a proteger el resultado de la elección y que esa es otra cosa que hay que señalar, que también el Tribunal Supremo Electoral, que, ojo, antes de la votación tuvo un comportamiento, yo diría, cuestionable en muchos temas importantes, también se ha portado a la altura en esta segunda fase o última fase del proceso electoral, defendiendo el proceso. Así que también hay que resaltar eso. Yo creo que esos resquicios de institucionalidad que hay en el país son los que van a terminar de salvar la democracia y poder llegar al 14 de enero con un Bernardo Arévalo tomando posesión, porque esa fue la decisión de la gente que fue a votar. Se nos está terminando el tiempo y me gustaría tocar 4 temas que considero que son importantes en este momento. Uno es el tema de la campaña anticipada. En años anteriores o en elecciones anteriores vimos que esas campañas pues podían costar varios cientos de millones de quetzales. Eran un derroche de recursos impresionante. Y luego con la reforma del 2016 se quiso poner límite a eso a través de una serie de regulaciones que llegó incluso al hecho de que uno de los candidatos en estas elecciones fue vetado por un supuesto acto de campaña anticipada. María del Carmen, ¿cómo logramos un equilibrio en este tema? ¿Cómo pues evitamos esas campañas multimillonarias, pero al mismo tiempo no le damos al Tribunal Supremo Electoral y pues a las Cortes del país el poder para vetar candidatos o la excusa o arbitrariedad para eliminar candidatos con ese tema particular? Sí, yo creo que son 3 acciones muy importantes. La primera es revisar la ley electoral. Yo considero que el tiempo de campaña es muy pequeño y no le da oportunidad a nuevos liderazgos de presentarse. Pero yo creo que no se imaginaron cuando diseñaron esta nueva ley electoral de la fuerza que iban a tener las redes sociales, ¿verdad? Y las redes sociales, por ejemplo, Carlos Pineda fue un fenómeno en las redes sociales. El segundo punto es que los criterios estén claramente establecidos y ahí se puede usar la tecnología, se pueden usar muchos instrumentos para que a la hora de que las personas se quieran ir a inscribir, pues se presenten alertas, ¿verdad? Porque son demasiados candidatos. Imagínense que estamos haciendo elecciones de Congreso, de alcaldes, de presidente y de Parlamento Centroamericano. Entonces, esto se puede mejorar con técnicas, pero pues todos sabemos que ni siquiera teníamos un director de informática, ¿verdad? Porque yo creo que la tecnología puede apoyar mucho en ese sentido al tribunal
y no a ser arbitrarios, porque si vimos 2 o 3 o 4 cosas que sí nos dio como la sensación de la arbitrariedad, ¿verdad? Por ejemplo, que se había inscrito a un candidato y si no es porque la sociedad civil y los medios de comunicación pues se pronuncian, pues a lo mejor este candidato estuviera ganado, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto es que los partidos políticos deben abrirse a que los técnicos participen en las reformas a la ley electoral. La ley electoral la hicieron técnicos cuando el licenciado Gerbruger mandó a que sean técnicos lo que lo hagan, que saquen a los partidos políticos de la parte operativa, pero que sí estén vigilando de cómo se cuentan los votos y démosle los votos a los ciudadanos. La ley electoral ha sufrido muchos cambios, pero en beneficio de los partidos políticos, y yo hasta me podría atrever a decir que la última beneficia a los partidos políticos mayoritarios, no a los nuevos. Entonces, yo como recomendación es que sí se revise la ley electoral, pero que sean abiertos a que sean técnicos los que puedan aportar y no solo los partidos políticos, bueno, que al final el Congreso es el que va a aprobar las reformas. Ahora, Luis Miguel, otro tema también importante es el artículo 113 de la Constitución, que habla sobre la capacidad, la honradez, la idoneidad de los candidatos, algo o conceptos que son bastante amplios y que cuando se aplica en la práctica pues se presta a criterios también arbitrarios. ¿Cómo poder establecer criterios objetivos para aplicar este artículo de la Constitución? Sí, qué bueno que hace referencia a esto porque de hecho esta es una de las recomendaciones que hace la misión de observación electoral de la Unión Europea, ¿verdad? Dice definir los criterios fijados en el artículo 113 de la Constitución para evitar interpretaciones arbitrarias y adecuarlo a compromisos internacionales del país sobre el derecho del sufragio pasivo, ¿verdad? Yo creo que es importante que haya una discusión técnica, como bien decía María del Carmen, sobre este tema con expertos que nos puedan ayudar a guiarnos sobre cuáles son esos criterios objetivos sobre los cuales hay que definir la idoneidad de un candidato a que pueda participar en las elecciones. Ese es uno de los temas. Y la otra es también que se puedan definir otros criterios en otros aspectos. Por ejemplo, el tema del famoso finiquito, ¿verdad? Que entrega la Contraloría General de Cuentas, que si bien tenía un sentido, digamos, utilizarlo como una herramienta objetiva para poder determinar si una persona es idónea para participar, no debería convertirse en un arma para bloquear a candidatos opositores, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas va a haber que revisarlas, no solo a través de la ley electoral, que esa es una, ¿verdad? Pero también en otros espacios como la Contraloría General de Cuentas, para ver cuáles son criterios realmente objetivos o si realmente deberíamos tener un sistema un poco más abierto que permita la participación más abierta, más libre y que sea al final el ciudadano el que premie o castigue a una persona con su voto, ¿verdad? Pero es una discusión muy profunda que tenemos que tener sobre la ley electoral y ojalá este próximo gobierno que viene, nuevo Congreso, pues abra las puertas para que sea la sociedad civil también la que participe. La sociedad civil informada a través de espacios como los tanques de pensamiento y técnicos que estén informados sobre el tema, ¿verdad? Ojalá. Lamentablemente la Contraloría General de Cuentas pues ha perdido muchísimo el prestigio que alguna vez tuvo, si es que lo tuvo, pero hoy pareciera ser un instrumento del poder para vetar candidaturas y para castigar a los oponentes y premiar a aquellos que se consideran aliados. Pero bueno, lamentablemente también se nos terminó el tiempo. Y quisiera de los dos una conclusión que nos pudieran brindar en 30 segundos. Empezamos con usted, María del Carmen. Sí, yo creo que nuestro proceso electoral debe ser revisado. Creo que este tiene 3 etapas, ¿verdad? En la tercera etapa, donde ya son las elecciones, considero que, aunque sea arcaico, nuestro sistema a mano es infalible. Yo quiero felicitar a todos los 125,000 guatemaltecos que de forma voluntaria y cívica hacen este proceso. No se asusten, porque yo pienso que con todo lo que está pasando, puede ser que dentro de 4 años no quieran participar, ¿verdad? Así que esperemos que les den todo el apoyo posible. Creo que sí tenemos que revisar y debemos de realmente solicitar como ciudadanía que ya no haya ningún impedimento para que el 14 a las 14 lleguen el presidente Bernardo Arevalo, la vicepresidenta Karen, a
pues al organismo ejecutivo. Así como que tomen posesión los diputados y que tomen posesión las alcaldías y sus corporaciones municipales y el Parlacén, y que sí nos pongamos a trabajar desde el primer día, porque el problema es que se va dejando la ley electoral hasta el final y luego nos damos cuenta que tiene muchas fallas y ya no nos recordamos porque nuestra memoria es corta. Así que informes como el de la Unión Europea o la MOE de Guate o otras mejores prácticas debieran de servir para mejorar a futuro nuestro sistema electoral. Luis Miguel, en 30 segundos. Sí, yo creo que refuerzo un poco ese mensaje, ¿verdad? Hay que revisar el sistema electoral, no de la parte de las votaciones, porque ya vimos, como bien decía María del Carmen, que esa parte funciona y funciona muy bien y nos da certeza, sino más bien todo lo previo, ¿verdad? Un poco evitar esas arbitrariedades, evitar que se violen derechos políticos, que yo creo que eso es muy importante. Aquí hay un tema de libertades y derechos que tenemos que respetar y tenemos que navegar hacia un sistema que sea más garante de los derechos humanos, ¿verdad? Y si vamos hacia eso, creo que vamos por buen camino. Ojalá se discuta con seriedad a partir del próximo año. Bueno, muchísimas gracias a ambos por su tiempo, por su análisis. Coincido plenamente con las conclusiones que ustedes nos plantean. A ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.